Para contestar dudas de la audiencia, saludamos esta tarde a la doctora Ana Gabriela Herrera. Ella es inmunóloga y alergóloga. ¿Cómo está, doctora? Doctora Ana Gabriela, Hola. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un placer saludarlos. Oiga, pues son muchas las preguntas que nos hace el auditorio. Muchas tienen que ver también con el tema que se anunció hoy en Palacio Nacional. Pero en el tema que le compete a usted, que es las alergias y el tema inmunológico, pues sí nos preguntan varias personas, y gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales. Por ejemplo, Yaira Hernández a través de Facebook dice: ¿la gente con muchas alergias es peculiarmente vulnerable al contacto? Pues mira, fíjate que lo que hemos visto en estas semanas es que los alérgicos se han mantenido controlados al estar en cuarentena, al estar encerraditos en sus casas. Se han mantenido, al menos los pacientes en la consulta particular que yo brindo, se han mantenido muy tranquilos, sobre todo los de alergias ambientales. Como no están saliendo, pues tienen menos contacto con este tipo de alergenos y menos exacerbaciones de la alergia. Es importante que todos tengan su control, como lo hemos comentado aquí. Por ejemplo, los asmáticos, quienes en un inicio se manejó que podían ser más vulnerables, en realidad se ha ido viendo mediante los estudios y las poblaciones afectadas que no son más vulnerables. Sin embargo, lo que es muy importante es que no suspendan sus tratamientos, porque ahí sí podría venir una descompensación y entonces ahí sí ser más vulnerables como a cualquier otro virus, ¿eh? O sea, no es nada más para coronavirus, en realidad como para cualquier otra enfermedad de tipo viral. Por ejemplo, los que tienen alergias a alimentos, pues ahorita están también más cuidados porque están comiendo en casa, están preparando ellos mismos los alimentos. Entonces creo que el hecho de estar encerrados, en particular en las alergias, ha tenido un buen impacto, al menos creo que así lo percibo de momento, y no he visto pacientes complicados en estos momentos. No creo que sean más vulnerables, es lo que se ha venido comentando en los recientes artículos, ¿no? De que se han estudiado las poblaciones de alérgicos. Oiga, doctora Gabriela Herrera, aquí por ejemplo José Lara, a través de Facebook, nos hace esta pregunta que también nos las han hecho en otras ocasiones. Dice: ¿los niños infectados con COVID pueden desarrollar síntomas de esta enfermedad conocida como Kawasaki? Y si nos puede hablar más de esta enfermedad Kawasaki, porque en Estados Unidos parece que están alarmados por esta situación. Sí, fíjate que se tuvo una notificación por parte de la Academia Española de Pediatría y también por parte de el Grupo Británico de Pediatras, que se estaba viendo esta relación entre Kawasaki, también enfermedad que se conoce como choque tóxico, y coronavirus. Y posteriormente en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, han visto esta relación. Sin embargo, aún no está muy claro. Sí se ha mencionado que ha habido relación, pero hay quienes apoyan esta teoría y hay quienes dicen que no es real una asociación. Esta enfermedad, el Kawasaki, es una vasculitis, es decir, es una inflamación de nuestros vasos sanguíneos. Principalmente se da en la edad pediátrica, sí llega a haber adultos afectados, pero principalmente es una enfermedad de niños. Y pues es una enfermedad que se describió en Oriente, en Japón exactamente, es donde es más prevalente. Sin embargo, nosotros en México también la observamos, y es un exantema generalizado. Tiene varias características. Es un exantema, es decir, lesiones en la piel generalizadas. Se puede confundir con algunas otras enfermedades de tipo viral porque tiene fiebre, tiene los ojos muy rojos, es decir, hacen como una conjuntivitis muy importante. Los niños están muy irritables, realmente están bastante decaídos, y pueden hacer adenomegalias, que son los ganglios inflamados, de manera muy importante, sobre todo en el cuello. Es lo que hacen estos pacientes. Es una emergencia pediátrica, en realidad sí se debe atender rápido. Entonces la fiebre, la característica que tiene es que es una fiebre muy persistente y muy elevada. Y cuando se le dan medicamentos para controlar la fiebre, al paso de las horas que se pierde la vida media del medicamento, vuelven a tener la fiebre. Es decir, que es una fiebre de difícil control, sigue aumentando y les cuesta mucho trabajo controlarla a los padres. Entonces hay que estar muy alertas, porque entre que sabemos si sí la asociación es cierta o no, sí yo les mandé notificación a mis pacientes que deben estar mucho más pendientes de esto.
estar Perdón, muy alerta. doctora, Sí. pero ¿qué significa estar muy pendientes para los padres de familia? Estar muy pendientes de que se pueda desarrollar esta enfermedad en su bebé, en su niño, es edad pediátrica, dice usted, ¿no? Pero ¿qué significa estar muy pendientes? Y la otra pregunta que le hago al mismo tiempo, ¿hay suficientes medicamentos en este caso para atender esa enfermedad y se puede salir adelante? Vaya, ¿la vida no corre peligro o sí corre peligro? Mira, es importante esta pregunta. ¿Qué tendrían que estar muy atentos? Obviamente con la fiebre, y lo que repito es la fiebre no va a ser una fiebre normal que habitualmente pase y ceda con los medicamentos que usamos habitualmente, sino que va a ser una fiebre persistente, va a ser una fiebre alta, va a ser una fiebre que va a estar intensificándose al paso de los días, incluso puede durar días. Ahí tienen que estar muy pendientes, muy alertas, y ahí sí contactar a los médicos, a sus pediatras y bueno, a sus médicos para que estén, si se puede, ofrecer una consulta de manera presencial y revisar al paciente para descartar que no sea este tipo de enfermedad. Aunado a esto, de la fiebre alta y de difícil control, va a haber lesiones en el cuerpo, unas lesiones que se puede llegar a confundir con otros exantemas de tipo viral. ¿Pero como moretones o como granitos? Como rojitas, son lesiones rojitas, puede tener varias características. ¿Salpullido? Pueden ser maculopapulares, puede ser un sarpullido, es decir, como que tiene un espectro amplio, o sea, son varias las formas, pero si a sus niños les apareciera un exantema viral o un exantema, es decir, lesiones generalizadas en el cuerpo de color rojizo, los niños están muy irritables, tienen fiebre alta, pudieran tener dolor abdominal, dolor articular, es decir, están muy decaídos, evidentemente son datos que hay que estar más pendientes de lo normal. Los ojos rojos, que es una conjuntivitis, y hay un dato muy importante en la boca que se le llama lengua aframbuesada o en fresa, y quiere decir que ellos, al observar la lengua, esta va a tener las papilas gustativas mucho más inflamadas y el color de la lengua va a ser mucho más rojizo. En realidad los niños se ven muy irritables, muy irritables, están muy lloroncitos, se sienten bastante mal. Entonces esos datos los tenemos que identificar para ver si pudiéramos hacer este diagnóstico, ¿no? Yo lo que les invito es estar alertas, como tú lo mencionabas, de que si la fiebre no es como una fiebre normal que cede, baja y se controla con el baño incluso, hay que estar mucho más alerta. Si aparecen este tipo de lesiones, las lesiones, te digo, son de muchas características, pueden ser planas, pueden ser como máculas, que son manchas, o pueden ser un poquito más papulares, es decir, si se palpan a la exploración física, tienen varias características este tipo de lesiones, pero sin embargo, unas lesiones o un exantema que está apareciendo en el cuerpo, pues eso nos invitaría obviamente a comunicarnos de inmediato con el pediatra o con el médico para que pudiéramos revisar al paciente. Y te digo, da muchos datos esta enfermedad, da varios, se llaman criterios, son varios los criterios, pero esto es como para orientarlos. Fiebre, los ojos muy rojos, el exantema en el cuerpo, la lengua en fresa o en frambuesa, los ganglios muy dolorosos y se inflaman, entonces empiezan a ser como de tipo muy dolorosos, ¿no? En el cuello sobre todo. Puede haber dolor abdominal, dolor articular, y te digo, en general el paciente se ve y se siente muy mal. Entonces esto tendremos que estar muy alertas, muy pendientes para notificarlo y que lo revisen. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? El tratamiento ideal para esta enfermedad es la gamma globulina. El medicamento es costoso, entonces no en todos los sitios se puede tener acceso. Sin embargo, les va bastante bien con este medicamento, y cuando la aplicación sea lo más pertinente y lo más oportuna que sea posible. ¿A qué nos lleva esta vasculitis o por qué es tan peligrosa? Porque si sigue evolucionando, como bien es una inflamación de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar es una enfermedad a nivel cardíaco. Va a ocasionar inflamación de las coronarias, y entonces ahí sería muy peligroso. Ahí sí tenemos que, el Kawasaki es la causa de cardiopatía adquirida más frecuente. Es decir, en los adultos que ya tienen una cardiopatía, es decir, una enfermedad cardíaca, y se estudian y se evalúa, de pequeños pudieron haber padecido esta enfermedad. O sea, sí hay una dilatación y pueden formar aneurismas, que sería una dilatación extrema de estos vasos sanguíneos, sobre todo a nivel coronario. Eso sería lo más peligroso. Entonces, por eso sí tenemos que estar muy pendientes, atenderlo de inmediato. Hay otros tratamientos que se han sugerido, que se prueban, por ejemplo, bueno, la aspirina, esteroides, algunos otros medicamentos que son de uso más reciente, como el infliximab,
Sin embargo, la gamaglobulina es el tratamiento ideal para estos pacientes. Te repito, es un medicamento costoso, pero sí quien pueda. Pero sí lo tiene el Seguro Social, sí lo tiene las autoridades de salud, sí lo tienen para el público en general. Dos preguntas sobre esta enfermedad Kawasaki. Dice usted que en México hay prevalencia, que sí hay casos. Y dos, ¿es contagioso, sumamente contagioso? ¿Hay que tener al bebito o al niño aislado? Y tres, ¿hay que hospitalizarlo? Fíjate que no es contagioso, al menos tan importantemente como otro tipo de enfermedades. Generalmente, la causa exacta ni siquiera se conoce al 100% y se habla que eso es una causa multifactorial, o sea, muchos factores. Se implica ahí un factor hereditario incluso, que si los padres lo tuvieron o lo padecieron de pequeños, los pequeños son más propensos a tenerlo. No es tan contagioso, o sea, no tendrían que aislar al paciente. Evidentemente ahorita todos estamos guardados, entonces va a haber aislamiento, pero él no es peligroso para sus contactos, digamos, cercanos, ¿no? Y lo ideal es hospitalizar al paciente. Eso es lo ideal, sobre todo porque hay que hacer estudio cardíaco. O sea, sí hay que hacer una valoración por cardiología, ya sea con un ecocardiograma, pues sí, para poder observar cómo están las coronarias y que no haya esa dilatación y ese posterior aneurisma, que sería lo más peligroso a estar ahí al pendiente, ¿no? Muy bien, doctora, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada. Nos están preguntando rapidísimo, ahora que todavía falta para el regreso a clases, como lo escuchamos hoy en la mañana por el propio secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, pero cuando sea este regreso a clases, en cuanto a las alergias y en cuanto a la inmunología, pues ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que estar prevenidos? ¿Cómo prevenir a los niños y a los maestros, por supuesto? Claro, mira, hemos estado un tiempo guardados o confinados en casa, entonces cuando salgamos obviamente vamos a ser propensos a padecer algunas enfermedades y empezaremos a tener contactos y contagios. Entonces yo le invitaría a que estemos mejor que nunca nutridos, a que sí estemos poniendo mucha atención en nuestra alimentación, suplementarnos, como lo hemos aquí comentado, dormir bien, hidratarnos, por favor, eso es súper importante, la hidratación correcta y adecuada. Además ya empieza a hacer calor, está haciendo calor, entonces, y obviamente no se diga cuando tenemos un proceso febril, pues hidratarse mucho mejor, e incluso podría ser con algún suero de grado médico, ¿no? Siempre avalado por COFEPRIS, evidentemente, pero bueno, la hidratación, el ejercicio, el estar relajados, el estar bien mentalmente también va a ser muy importante. Y hay algunos pacientes donde sí podemos estimular un poco el sistema inmunológico para este reingreso o pues sí, readaptación y regreso a la escuela, porque hay quienes iban a tener que contar con más elementos para poderse defender, ¿no? Sí tenemos algunos elementos, sobre todo los pediatras, los inmunólogos, los alergólogos, tenemos algunos medicamentos disponibles para poder reforzar el sistema inmunológico. Otra cosa muy importante es que no olviden la vacunación. La vacunación es muy importante. Recuerden que hay una epidemia, un brote ahorita a la par de coronavirus, hay un brote de sarampión. Entonces debemos vacunar a los pacientes porque vamos a tardar en crear defensas, sobre todo para sarampión, aproximadamente 4 semanas. Entonces estamos hablando que si nos vacunamos ahorita, vacunamos a nuestros niños ahorita, para el regreso a clases pues estarán ya contando con defensas y con elementos para poderse enfrentar. Y en caso de que sea con sarampión, pues no padecerlo, no correr ese riesgo. Gracias, doctora. Al contrario, Lalo, muchas gracias, un placer saludarte como siempre. Al contrario, es la doctora Ana Gabriela Herrera, inmunóloga y alergóloga.